Continuando con el derecho procesal, vamos a hacer una serie de videos en los que en esta oportunidad vamos a describir, ¿sí?, un elemento esencial dentro de lo que es el derecho procesal. Vamos a empezar a describir cómo redactar una demanda, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la demanda es un elemento de presentación en el proceso judicial, en el cual obviamente se va a reclamar un derecho dañado o asimismo también un derecho que no fue aplicado o no fue respetado, ¿sí? Esto es interesante y es bueno que hagamos este tipo de videos dentro de nuestro canal para entender el buen ejercicio de la profesión y así también poder tener un buen escribir, ya sea como profesionales abogados o como especialistas o trabajadores de justicia. Empecemos. La demanda constituye esencialmente una carga procesal de importancia extrema, pues además de fijar las partes que según la pretensión del actor quedarán vinculadas por la relación procesal. Fija también la acción articulada, la cosa demandada y los hechos que se funda, premisas estas que son de decisiva influencia sobre la potestad judicial de entender en el juicio y sobre la autoridad de la cosa juzgada. Tengamos presente, ¿sí?, que cuando hablamos de demanda, en ella se van a incorporar muchos elementos y uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la acción o la cosa demandada y sobre todo los hechos, ¿sí? Obviamente que en la demanda se va a fijar la relación jurídica y en este caso procesal, ¿sí?, donde se van a mostrar de esa relación procesal o la acción articulada o la cosa demandada y los hechos, ¿sí?, para que obviamente el tribunal dirima y saque una conclusión al respecto. Resulta conveniente tener en cuenta, para evitar dilaciones en el desarrollo del proceso, diversas reglas, ya que toda demanda indebidamente formulada conlleva un acto lesivo al ordenamiento jurídico que automáticamente engendra el deber del magistrado de rechazarla de oficio. Hay que tener en cuenta de todo esto, ¿sí?, que una demanda va a tener ciertas reglas, ¿sí? Si no se cumplen estas reglas, obviamente que uno le da pie a que el tribunal, el juez, ¿sí?, tome la decisión de rechazar esa demanda porque no se están respetando las reglas. Y estas reglas, que tienen que ver con la forma, obviamente, no con la cuestión de fondo, igualmente van a estar reglamentadas, ¿sí?, y van a estar puestas, digamos, en lo que es el Código Procesal. Recordemos que el Código Procesal, ¿sí?, ya sea el civil o el penal, es emanado por cada jurisdicción, ¿sí?, en este caso provinciales, por ejemplo. Si bien hay un Código Procesal de la Nación civil, como hay un Código Procesal penal de la Nación, están los códigos procesales provinciales, ya sea civil o penal. Incluso civil hoy en día está incorporado con civil y comercial, ¿sí? Entonces, digámoslo de esta manera, cada proceso obviamente está reglamentado y hay obviamente que fijar determinadas reglas. Estas reglas son necesarias, ¿sí?, ya las vamos a enunciar durante este video, para que se tengan en cuenta a la hora de redactar la demanda. Muchas de estas reglas, como es obvio, también son de aplicación a los escritos judiciales en general. Una de ellas es el encabezamiento con un sumario, puede ser promueve, provéase, diríjase, ordénese, es decir, que están obviamente en el encabezado, digamos, de la demanda. Luego la indicación del juez o tribunal a quien se dirige. Esta es una regla obviamente un poco más relativa, un poco más opcional, ya que obviamente de que no hace falta consignar, digamos, todo el tribunal. Simplemente diciendo señor juez es suficiente, ya lo vamos a ver también.
Consignación del patrocinio letrado. Esto sí es fundamental porque obviamente en el caso del principio del debido proceso y de la defensa en juicio, obviamente se requiere una asistencia letrada, es decir, independientemente de que haya escritos judiciales que se hablen desde derecho propio, ¿sí? Igualmente hay que enunciar una asistencia letrada, quien va a asegurar, ¿sí?, de que lo que está emitiéndose, ese escrito judicial que se está emitiendo, está siendo visto por una asistencia legal, ¿sí?, una representación legal con determinada matriculación, obviamente, ¿no? Es decir, un abogado. Mención del domicilio electrónico, es decir, es necesario, ya que hoy en día las notificaciones pueden estar llegando justamente por vía mails a las casillas de los propios letrados, es decir, a las casillas de los propios abogados. Es un requisito hoy un poco más fundamental que antes, pero es necesario para enunciarlo, como también obviamente el domicilio físico, ¿no? Es decir, el domicilio real o legal del letrado, también para hacer llegar la notificación, o el domicilio también de la persona, ¿no? Denuncia de quit, clave de identificación tributaria, es decir, que dentro de las leyes laborales, obviamente, a quien desempeña un trabajo, obviamente que tiene que tributar, tiene que pagar cargas sociales, y en este caso tiene que enunciar que posee una clave de identificación tributaria, justamente para entender de que obviamente está trabajando en contratación, digamos, legal, y es bueno enunciarlo, ¿no? Zona de notificación que corresponda, es decir, el domicilio físico, como estábamos diciendo antes, ¿sí? Porque obviamente que cuando una parte recibe o emite una demanda, se corre traslado hacia la otra parte contesta, la otra, obviamente que el letrado o la persona misma tiene que recibir una notificación, y eso se hace por vía correo, ¿no? Es decir, esa notificación va a dar lugar a hacer que el tribunal tome conocimiento, ¿sí?, de que ha sido visto, ¿sí?, lo que ha sucedido en cada instancia, dentro de lo que es una primera instancia, ¿no? Valga la redundancia. Por eso mismo es necesario hacer una zona de notificación. Y después un número telefónico del estudio jurídico, que obviamente también es necesario para poder contactar, digamos, de algún modo al letrado, por si hay algún problema en los domicilios, ya sea electrónico o físico, y alguna forma también para comunicarse por cualquier situación que suceda en el mismo proceso. Por último, la firma de la parte y del letrado. Hoy en día, como es digital, ¿sí?, por lo menos en la Argentina, la gran mayoría de trámites se hacen en forma electrónica. Hay una ley de firma electrónica en este país que, bueno, obviamente da la posibilidad de que los abogados tengan ingreso a que sus escritos sean firmados digitalmente. Pero ya lo vamos a describir eso en otro video. Vamos a ver un ejemplo de una demanda ordinaria, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver una demanda? Hay que tener en cuenta que esto es importante porque acá vamos a tener el ejemplo de la demanda. Vamos a tener, digamos, una herramienta, ¿sí?, sustancial para que todos aquellos quieran saber cómo escribir o redactar o cómo presentarse como abogado en un proceso, ¿sí?, o como letrado en un proceso, necesitan, ¿sí? Bueno, empecemos. Como ven, está obviamente el título: promueve demanda ordinaria. Obviamente que acá podemos poner promueve demanda contra tal persona, promueve el apellido, sé que es el contra otra persona, etcétera, como estaba una de las reglas que habíamos enunciado. Luego, a la dirección: señor juez, ¿sí? La consignación del tribunal o el juez. Bueno, en este caso, como va dirigido directamente a un tribunal, uno lleva
a determinado tribunal. Obviamente que el tribunal recibe, ¿y a quién va dirigido esto? Al señor juez. El nombre, abogado, tomofolio del Colegio Público de Capital Federal, en este caso puede ser el Colegio Público de la Provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, Colegio Público de la jurisdicción, puede ser San Martín, San Isidro, acá por lo menos en la Provincia de Buenos Aires. En este caso es Colegio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Capital Federal, con quit, IVA. Acordemos que el IVA es un impuesto del valor agregado, esto es porque obviamente según unas leyes fiscales, cada producto o servicio está incluido el IVA, ¿sí? Que es un impuesto que ya lo vamos a describir cuando hablemos de derecho tributario, y obviamente de quién es responsable ese IVA a pagarlo. Bueno, hay muchos, tanto los productos y los servicios, está incluido el IVA. Constituyendo domicilio en, obviamente, la dirección que va a ser la zona de notificación con el teléfono y el mail. El domicilio electrónico también, es decir, se repite en este caso. En autos caratulados, tanto, expediente número tanto, a vosotros me presento y digo. Primer punto para tener en cuenta, y esto es algo, no hay que hacerlo tan taxativo, ¿no? Es decir, el orden puede variar, pero tienen que estar estos puntos, obviamente, porque sirven para la iniciación del juicio. Primer punto, personería. Según lo acredito con la copia simple de Poder General Judicial que acompaño y que declaro bajo juramento, se halla vigente que soy apoderado de, la parte de DNI tanto con domicilio. Esto es importante, ¿sí? Ya vamos a ver también cómo se escribe o cómo se redacta un poder, ¿sí? Para que obviamente cuando uno esté haciendo el contrato de cuota litis, por ejemplo, que es, la relación jurídica también entre el letrado y su cliente, ¿sí? Es necesario, obviamente, designar un poder de representación legal, ¿sí? Así como lo estipula el Código Civil. Entonces, por eso mismo, la personería va a mostrar de quién es el que se presenta y de dónde está su representación. Luego va a estar el objeto, ¿sí? Y esto es importante, ahora lo vamos a leer, pero quiero que tengan en cuenta que ahora lo vamos a leer, pero vamos a tratar después de explicarlo, ¿sí? A cada uno de estos puntos. En el carácter invocado vengo a promover demanda ordinaria con domicilio en concepto de que con costas, ¿sí? Bueno, por ahora lo nombramos, creo que se entiende muy bien de que estamos promoviendo demanda contra otra parte que tiene un domicilio y en concepto de tales agravios o situaciones que se puedan llegar a presentar. Luego los hechos, y acá hay que ser lo más claro posible, ¿sí? Porque sin los hechos, si los hechos no son claros, no vamos a poder llevar a probarlos, ¿sí? Y no poder probar los hechos, digamos que es ya hacer mal el juicio, ¿sí? Es decir, tenemos que probar unos hechos. Nosotros estamos reclamando, tenemos la carga probatoria, por ende, si tenemos la carga probatoria, tenemos que probar esos hechos que decimos nosotros o denunciamos. Por eso mismo es importante, ¿sí?, describir muy bien los hechos. A continuación expondré los hechos que fundamentan la pretensión de mi mandante. Y ahí empezamos, a describirlos tal cual. Hay una cuestión, que esto ya es un poco más de redacción, que obviamente cada uno lo puede tener en cuenta, pero los invito a que si en algún momento llegamos a hacer un video a que lo vean, entre lo que es el lenguaje llano, ¿sí?, y el lenguaje, descriptivo original. A veces no es bueno ser tan descriptivo y a veces es mejor tener la posibilidad de manejar un lenguaje llano. ¿Por qué? Porque el lenguaje llano de por sí va a hacer entender mejor esos hechos y van a ser mejor para probar. A veces el lenguaje es tan descriptivo
corre con mucha redundancia que hace que no se entienda muy bien lo sucedido, ¿sí? Entonces, por eso mismo, Kepa, tal vez esto ya es más a gusto de aquel que redacta y que marca una estrategia, de imponer unos hechos que se puedan entender con contundencia, no poner unos hechos, digamos, tan redundantes o que lleven tal vez a la redundancia, donde se pueden haber lagunas, donde se pueden ver ambigüedades, y eso es un error que puede ser fatal a la hora de pretender un reclamo, ¿sí? No es una regla, digamos, que sí puede ser rechazada, pero que no, a ver, no tampoco hay que poner, digamos, determinada cosa, no. Hay que tratar de tener una redacción que sea contundente y que se pueda entender muy bien. Y por último, en esta primer parte tenemos el derecho, ¿sí? Fundo el derecho que asiste a mi mandante en las siguientes disposiciones legales y jurisprudencia aplicables al caso. Bueno, ¿qué quiere decir el derecho? Básicamente es que nosotros vamos a mostrar unos hechos que obviamente tenemos, digamos, entre comillas, tipificación en el ordenamiento jurídico que nos avalan de que eso o está afectando o que está perjudicando, o asimismo algo que no se está cumpliendo, una obligación que no se está cumpliendo, y por eso hay que marcar el derecho, es decir, marcar la ley que dice que esto está en contra de lo que sucedió en los hechos, ¿sí? Por eso es bueno marcarlo. Bueno, esta sería la primera parte de una demanda de 3 partes, ¿sí? Vamos a describirla en 3 partes. Nosotros, es decir, no hay una estructura, digamos, que digan que la demanda tiene 3 partes. No, a ver, nosotros lo venimos a dividir para poder explicarlo. La demanda, en este caso, vamos a poner estos 4 primeros puntos como la primera parte. Sigamos con la siguiente parte, que obviamente va a abarcar mucho, que es la prueba. A fin de probar los hechos expuestos, ofrezco, conforme a lo previsto por el artículo 333 del Código Procesal Civil Nacional, la siguiente prueba. Bueno, la carga de acreditar que se trata de alguna de las hipótesis que autorizan a disponer citación de un tercero pesa sobre quien la solicita. Bueno, este es un ejemplo, pero en realidad, a ver, la prueba tiene que ser contundente, ¿sí? Porque yo tengo que probar lo que estoy reclamando. Por eso es necesario tener demasiada prueba, o prueba, mejor dicho, no demasiada, contundente, para demostrar que los hechos que hice, ¿sí?, o que dije, o que estoy mencionando, digamos, en esta demanda, sean probados, ¿sí? Así que este es un elemento bastante fuerte. Por un lado tenemos la prueba documental, y cuando hablamos de prueba documental podemos hablar de aquellos documentos, ¿sí?, que obviamente tienen que ver mucho con la personería, por ejemplo. En otro caso también tienen que ver con documentos, puede ser la escritura de una casa, puede ser un poder general, puede ser una factura, puede ser un recibo, ¿sí? Es decir, los documentos quieren decir, o la prueba documental, todos aquellos documentos, obviamente, que han servido dentro de lo que fue esa relación jurídica que hoy entró en una contienda, ¿sí? Por eso es necesario tenerla en cuenta a la hora de los hechos, inclusive. Luego la prueba confesional, y esto, en este caso, por ejemplo, acá tenemos una breve descripción, ¿sí?, donde se cita el demandado a absolver posiciones y a reconocer documentos de acuerdo con el pliego que en sobrecerrado se acompaña antes de la audiencia, que al efecto se señale bajo percibimiento de tenerlo por confeso de los hechos personales y por reconocido los documentos si no compareciere a declarar, o si habiendo comparecido rehusase responder o lo hiciera evasivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos una prueba documental, o pedimos que se labra o se haga una prueba confesional,
pidiéndole a la otra parte de que reconozca de que estos documentos fueron hechos también por ellos, ¿sí? Tal vez una firma, tal vez un contrato, ¿sí? Donde ellos hagan testimonio de que eso es real, ¿no? De que la prueba que nosotros estamos presentando como tal vez documental es una prueba de que ellos reconozcan de que eso ha sido parte de esa relación jurídica, y eso se labra en un acta, y esa acta obviamente como testimonial va a servir, ¿sí? También a que el juez vea dentro de su, digamos, producción de pruebas, vea también para poder sacar un mejor resultado, o un resultado que se asocie mejor a su parecer, ¿no? Luego la prueba testimonial, que esto tiene que ver obviamente con testigos. Y acá, por ejemplo, decimos: se cite a prestar declaración, de acuerdo con el interrogatorio que oportunamente se acompañará, a los siguientes testigos, que depondrán respecto de las circunstancias y los hechos expuestos en el presente, así como sobre las condiciones personales del actor. Prueba testimonial, básicamente, es volver a que el tribunal le tome, obviamente, una declaración a testigos que uno va a poder ofrecer, ¿sí? Obviamente ya la parte ha conversado con estos testigos, le ha mencionado cuáles son las circunstancias, y los testigos están dispuestos a que sean citados para que obviamente los dichos que le han dicho a la parte y han dicho, bueno, lo puedan volver a decir en cuanto a lo que han visto, a lo que han sentido, o a lo que crean suceder con respecto a los hechos, ¿sí? Sirve como prueba, es como prueba. Esto no es, digamos, una testimonial, una decisión fundamental, ¿no? Para el tribunal, sino que es más una prueba que otra cosa. Luego tenemos la prueba informativa, ¿sí? La prueba informativa tiene que ver, sobre todo, más en los casos de contencioso administrativo, es decir, de los actos administrativos, donde el tribunal pida, digamos, a diferentes lugares determinada información. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se libre oficio a un con DNI tanto en domicilio para que se informe sobre las siguientes cuestiones. Por ejemplo, puede pedir se libre oficio hacia un banco para que este banco, obviamente, declare o dé informaciones sobre la cuenta, ¿sí? En el cual se dirima este juicio, ¿no? Es decir, una cuenta que fue, no sé, sustraída o demás, ver los movimientos, etcétera. Luego también puede pedir que se libere oficio a determinado organismo, a ver si la persona realmente hizo, por ejemplo, en un caso laboral, las cargas, si respondió o no el empleador a las cargas sociales, si lo tenía inscripto, ¿sí? Con determinado tiempo. También puede ser, si es un juicio contra una municipalidad, pedirle también a un organismo como la AFIP, que es una recaudadora de impuestos. Bueno, una municipalidad sería ARBA, porque estamos hablando de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, pero digamos que liberar oficios es buscar información a determinados lugares, ¿sí? Para que informen, ¿sí? Determinadas situaciones. Luego tenemos la última parte, ¿sí? Ya dijimos que la segunda parte sería por la contundencia y por lo grande que es el desarrollo y demás, la prueba. Tenemos la reserva de caso federal. Y en reserva de caso federal uno pondría esto: desde que el rechazo de las peticiones de la actora solo podría disponerse desconociendo la letra misma de las normas legales vigentes, los principios generales del derecho que gobierna la materia,
y que se hallan en juego garantías de raigambre constitucional, derechos comprendidos en los pactos internacionales de derechos humanos, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, así como la doctrina legal mantenida desde 1985 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante principio de eventualidad para el hipotético supuesto de dictarse una sentencia arbitraria en lo que se ha denominado el inciso no escrito del artículo 14 de la Ley 48, y siendo exigencia el planteo de la primera oportunidad procesal, se formula expresa reserva de ocurrir por la vía recursiva extraordinaria federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Bueno, un día de esto vamos a describir este artículo de la 14 de la Ley 48, pero tenemos que tener en cuenta que la reserva de caso federal es porque obviamente existen tribunales provinciales acá en Argentina, ¿sí?, que no son de menor cuantía o de menor importancia que los tribunales federales, porque tiene que ver más con una cuestión de jurisdicción y competencia. Ya lo vamos a ver en algún otro video, ¿sí? Pero es necesario tener en cuenta de que se reserva el caso federal, ¿sí?, si es necesario, por una sentencia arbitraria, de tener que recurrir. Y cuando hablamos de recurrir, también es un tema que vamos a explicar en otro video, estamos hablando de que es apelar, ¿sí?, porque obviamente acá en Argentina tenemos determinadas instancias en lo que podemos llegar a presentar una contienda judicial. Obviamente que hay reglas para poder apelar, ¿sí? Hay reglas sobre la sentencia, hay reglas sobre la apelación y hay reglas también que tienen que ver con la competencia, ¿sí?, entre los juzgados y obviamente el máximo tribunal, por ejemplo, de la Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, no quiere decir de que si yo pierdo en una sentencia tengo todo el derecho del mundo y hago lo que se me ocurra y voy y apelo contra la segunda instancia. No, por eso hay reglas que tenemos que tratar, porque si no, si esto fuera así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendría todos los juicios del país, ¿sí?, todos los juicios que se pueden llegar a darse, y sería, digamos, por ser un órgano, digamos, hoy en día con 4 jueces y tal vez con alguno más, en algún momento eso lo va a decir el Poder Ejecutivo, pero un órgano muy chico, digamos, en su estructura, no por el poder que tiene, sino en su estructura, para poder dirimir sobre todas las contiendas que surjan, digamos, a nivel jurídico. Y por eso mismo, digamos que existen los tribunales inferiores, que en realidad no son ni tribunales inferiores por su magnitud, sino más que nada que tienen que ver más por la jurisdicción y la competencia, es decir, por la aproximación que uno tiene, digamos, más cerca, ¿no? Es decir, ir al juzgado, obviamente, que corresponda a tal jurisdicción. Pero eso no quita de que si se dictase una sentencia arbitraria y uno tiene una regla que no se está cumpliendo, que ya la vamos a ver como le acabo de decir, uno podrá apelar, obviamente de forma ordinaria, ¿sí?, es decir, a través de las instancias que surjan, digamos, por lo que emite, digamos, los códigos procesales, y si no, también lo podrá hacer por vía extraordinaria, donde obviamente la Constitución dice cuál es la competencia ante determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, un ejemplo, por ejemplo, juicios contra, juicios donde haya temas por un embajador, ¿sí?, o algún integrante del consulado. Bueno, son cosas que obviamente la Constitución lo menciona y que hay que describirlo, y ya vamos a hacer un video para distinguir la forma de recurrir en forma ordinaria y forma extraordinaria, pero es necesario siempre plasmarlo dentro de una demanda, teniendo en cuenta de que si tenemos la particularidad de que tenemos una sentencia de forma arbitraria, tengamos nosotros la posibilidad de que si esa sentencia quedó firme y no lo pusimos, y que corramos el riesgo de que no se pueda, digamos, recurrir en forma extraordinaria, ¿sí?, o en forma ordinaria.
Luego tenemos el petitorio, y obviamente que el petitorio a nivel de cualquier escrito va a ser un pedido, ¿no? Un pedido por ese reclamo que estamos haciendo. Y vamos a ver algunos puntos. Por lo expuesto, a vosotros solicito. 1. Se me tenga por presentado por parte en carácter invocado y por constituido el domicilio. 2. Se tenga por acompañada la prueba documental y ofrecida la restante indicada en el punto 4, en el punto 5, bueno, ordenándose su producción. 3. Se imprima el presente juicio de conocimiento, el trámite ordinario. 4. Se corra traslado a la demandada, ¿sí? Bueno, hay un error ahí de tipeo, por el término y bajo el apercibimiento de ley. 5. Se tenga presente la reserva de caso federal formulada. 6. Oportunamente se dicte sentencia condenándose al demandado a tal con costas. Obviamente que esto va más para el lado de lo que es lo civil y lo administrativo. Penal tiene una circunstancia un poco más distinta, que también vamos a hacer un video describiendo algunas particularidades de la cuestión penal, porque a diferencia de este tipo de demanda, ¿sí? Acá por lo menos en la provincia de Buenos Aires, como es se hace un juicio acusatorio, es decir, no, donde las partes son las que uno acusan, y directamente los tribunales se encargan de juzgar, no con juicio por jurados, perdón, al no ser un sistema inquisitivo, ¿sí? Donde tenemos un primer juicio de instrucción y luego un juez de garantía. En este caso penal va a ser de distintas formas, se va a presentar más con una denuncia y obviamente esa denuncia la va a tomar por una unidad fiscal interviniente, donde se va a llevar a cabo una investigación penal preparatoria y donde si juntan las suficientes pruebas van a elevar a juicio el determinado caso que suceda, ¿sí? Igualmente la formulación de los escritos tienen un parecido muy grande a lo que acabamos de ver, ¿sí? Y obviamente que la Fiscalía, en el caso de este punto 6, va a disponer de una información que cree la Fiscalía como parte de qué condena se merece aquel que ha cometido un delito, ¿sí? Que obviamente va a estar estudiado por la Fiscalía o por el particular damnificado, ¿sí? Que, mejor dicho, van a estar pidiendo una determinada condena, ¿sí? En su planteamiento de demanda, que en realidad no sería un planteamiento de demanda, sería un alegato, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver cuando mencionemos un poco lo que es el proceso penal, donde tenemos teoría de caso, tenemos alegato inicial, alegato final. Por eso mismo lo describo simplemente por si alguno está viendo y dice, no, pero yo en lo penal no puedo presentar esto. Bueno, vamos a hacer una cuestión, pero más que nada este video es para mostrarles una base de lo que tiene que ver con la demanda, ¿sí? Y la demanda muchas veces obviamente se presenta a nivel civil o a nivel comercial, bueno, o a nivel laboral o a nivel administrativo. Por eso mismo, más o menos este es el modelo. Ya después vamos a empezar a describir más con la cuestión penal, que es muy particular. Y por último, proveer de conformidad y será justicia con la firma del letrado, que como les acabo de mencionar en la previa, obviamente hoy existe la firma digital, ¿sí? Esto es, digamos, una demanda. Obviamente que lleva más redacción, no se puede tomar esto como así lo ven, como si fuera, digamos, el escrito para hacer. Uno va a tener que tener el ingenio de qué poner, de cómo hacer notar, y bueno, obviamente va a tener que también, como su profesionalismo, ¿sí? de lo que aprendió, cómo relacionar las cuestiones de derecho sobre el hecho, las cuestiones de la prueba con el hecho, ¿sí? Va a tener que formular algo bastante contundente, como lo dije antes,
y teniendo en cuenta las reglas que antes mencionamos, las consignaciones, la consignación del letrado, la consignación del juez, la consignación de la parte, obviamente, las firmas correspondientes, los números de identificación tributaria como el quit o el IVA, ¿sí? Si también lo menciona, etcétera. Tenemos que tener todas estas reglas y esto va a ser para todos los escritos judiciales. Los escritos judiciales en su mayoría tienen una similitud de escritura que se hace entender de determinada esta forma, ¿no? Es decir, el tribunal cuando lee estos escritos judiciales va a entender como una regla implícita, ¿no? De qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está reclamando, cuál es la contienda, quién contra quién, por qué motivos, ¿sí? Y bueno, y eso lo va a poder, como dice en el cuarto punto, el juzgado podrá correr traslado, ¿sí? Como dice el Código Procesal, hacia la otra parte para que conteste esa demanda, que ya también vamos a hacer un video de contestación de demanda, ¿sí? Donde va a tener que poner su, exponer su derecho, poner su defensa, ¿sí? Ante este reclamo, ¿ok? Así que bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, fanpage de Facebook Dr. Derecrimi, y tengan presente que bueno, vamos a continuar, vamos a describir un poco más, digamos, en tres partes como venimos anunciando en el video. Vamos a describir un poco mejor las partes de la demanda, ¿sí? Y vamos a especificar, obviamente, en la demanda cada una de estas partes que le estamos dando nombre, ¿no? Así que no se pierdan los próximos videos de Derecho, Criminalística y Técnica de Estudio. Mi nombre es Facundo, agradecido. Chau, chau.